Muy buenos días a todos, familia. Aquí seguimos un jueves más para seguir compartiendo la palabra del Señor, incansables en cuanto a la Biblia, incansables en cuanto al estudio de la buena palabra de Dios. Es un deleite y es un privilegio poder tener este libro en nuestras manos. Muchos lo tienen en su casa, muchos lo tienen en su mesa de noche, pero no es tenerlo, es leerlo y sobre todo vivirlo, ponerlo en práctica. Así que nos deleitamos cada mañana cuando estudiamos la Biblia. Y hoy lo vamos a hacer en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 6, que dice así. Ojo a este versículo. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Nos encontramos ahora frente a un versículo que es inmensamente rico en cuanto a la enseñanza se refiere. Creo que por falta de tiempo no vamos a poder desglosarlo todo en un solo devocional, porque honestamente no me gustaría seguir de largo dejándome cosas atrás referente a lo que yo encuentro en este versículo 6. Cuando nosotros venimos leyendo la enseñanza que Jesús nos da desde el versículo 1 en adelante de este capítulo 7, cuando comienza a tratar el asunto de que nosotros no podemos estar juzgando a los demás con el fin de criticar, con el fin de condenar, y comienza, pues qué sé yo, a darnos ejemplos como el de la viga en nuestro ojo, la paja en el ojo del hermano, que bueno, que ya hemos visto en los vídeos, en los devocionales anteriores, qué significa y qué representa cada cosa. Y de repente nos encontramos con este versículo 6, es como algo bastante chocante. Es como que parece que no tiene mucho que ver una cosa con la otra. Pero sin embargo, como siempre digo, tenemos que respetar cuidadosamente el contexto donde un versículo se encuentra. Si nosotros cogemos este versículo y lo sacamos de su contexto donde está puesto, podemos meter la pata. Podemos creer que el Señor está diciendo una cosa y que no sea así. Muchos utilizan este versículo para justificar que la gente no recibe sus palabras, sus consejos, pero déjame explicarte algo para que veas que esto no es así. Cuando Jesús usa estos términos de que no demos lo santo a los perros ni perlas a los cerdos, quizá para nosotros no es tan común esta forma de hablar, pero en aquella época sí. Los términos santo y perlas son términos que se refieren a verdades o testimonios espirituales que estimamos de gran valor. Por ejemplo, un buen consejo que damos es una perla que estamos regalando. O cuando nosotros le decimos a una persona, oye, mira, déjame orar por ti, ¿puedo hacer una oración por ti? Bueno, eso es compartir lo santo que hay en nosotros con los demás. Así que cuando nos referimos a lo santo y a las perlas, lo que estamos haciendo es refiriéndonos a las cosas de Dios y a las verdades espirituales. Bueno, hasta ahí lo tenemos claro, pero ¿a qué se está refiriendo el Señor Jesús cuando habla de perros y cuando habla de cerdos? Indudablemente que Jesús no estaba haciendo referencia de los animales, sino que en aquel entonces se denominaba perros a todos aquellos que no tenían la fe judía, a todos aquellos que no creían en Dios, en el Señor. Por eso te vas a dar cuenta que en este mismo Evangelio de Mateo, pero esta vez en el capítulo 15 y en el versículo 21 en adelante, la Biblia dice que se le acercó a Jesús una mujer cananea, una mujer que era gentil y que comienza a pedirle ayuda a Jesús para su hija. Y esta mujer insistía, y de repente Jesús dice algo totalmente chocante para nosotros, cuando en el versículo 26 dice que no está bien tomar el pan de los hijos de Dios y echarlo a los perrillos. Si tú tienes que interpretar este versículo a día de hoy, parece como que Jesús está llamando perra a esta mujer. Y para nosotros hoy en día, porque para nosotros hoy en día llamar perro a alguien es insultarle. Yo no sé tú, pero yo no creo en absoluto que Jesús insulte a nadie. Entonces, ¿qué estaba haciendo aquí Jesús? Pues simplemente haciendo lo normal de la época.
Esta mujer, si tú te lees toda la historia, te vas a dar cuenta que en ningún momento se defiende por lo que Jesús dice. Porque perro no era un insulto como tal, sino que se refería a que no eras judío. Jesús dice que no la puede ayudar porque ella está pidiendo algo a un judío y los judíos solo se relacionaban entre sí. Y no podemos coger lo que es nuestro, lo que es de los judíos, y dárselo a los que no son judíos, dárselo a los perros. De todas formas, esta historia hay que aclarar que Jesús lo que estaba haciendo es algo precioso, era probar de la fe de la mujer, porque Jesús no entiende ni de raza, ni de creencia, ni de color de piel, ni de sexo, ni de absolutamente nada. Jesús solo entiende de amor. Jesús solo entiende de ayudar a los demás. Por eso al final, y como era de esperar, bendijo a esta mujer sanando a su hija. Y cuando se refiere a cerdos, tampoco está hablando del animal como tal, sino más bien de la condición del animal. Recordemos que para un judío un cerdo es algo inmundo por completo. Un judío no es que solamente no pueda tomar carne de cerdo porque la Torá lo prohíbe rotundamente, sino que además no se puede acercar a los cerdos porque son inmundos. Así que Jesús aquí no se está refiriendo ni a los animales, cuando hace referencia de perros o de cerdos, ni tampoco queriendo denigrar o insultar a otras personas, sino que aquí está usando un vocabulario normal y corriente de aquella época para referirse a los que son gentiles y a los que son inmundos. Y Jesús lo que nos está enseñando aquí es que tengamos cuidado a la hora de pretender compartir lo santo y las perlas que Dios nos ha dado, las cosas valiosas de la palabra de Dios, que tengamos mucho cuidado, por ejemplo, a la hora de corregir, a la hora de exhortar o incluso a la hora de aconsejar a todos aquellos que no creen en Dios, y mucho menos a aquellos que son inmundos, a esas personas que se recrean en su pecado. Pero no te olvides que todo esto está dentro de un contexto del juicio hacia los demás, de la crítica, de la condenación hacia los demás. Así que hemos de respetar mucho el contexto y tener muchísimo cuidado y muchísimo respeto a la hora de denominar a alguien como si fuera un perro o como si fuera un cerdo. Por desgracia me he encontrado que mucha gente o alguna gente califica a los demás rápidamente de perros y cerdos porque no han sabido recibir su consejo. Por ejemplo, he encontrado a gente que sale a evangelizar a las calles y si las personas no responden a ese llamado de salvación, entonces dice que son perros y que son cerdos porque no han querido recibir las cosas santas de Dios. Pero si somos honestos, también puede ser que no le estemos haciendo nosotros de la manera correcta. Porque nunca te olvides que este versículo, vuelvo y repito, está dentro del contexto de que antes de juzgar a un hermano debes juzgarte a ti mismo. Así que antes de denominar a alguien como un perro, como un cerdo, mírate a ti mismo. No vaya a ser que las perlas que crees que estés dando no son tan buenas perlas como piensas. O que lo santo que crees que estás ofreciendo a los demás no está respaldado quizá, qué sé yo, con un buen testimonio por tu parte. O que a lo mejor no sea tan santo como tú piensas que es. Cuidadito con esos juicios rápidos que nosotros hacemos. Tengamos mucho temor de Dios a la hora de calificar a nuestro prójimo. Porque te voy a decir algo. Al final Jesús, por alguna razón que ya hablaremos en otra ocasión, revelaba los grandes misterios de Dios a los que en aquella época eran denominados como perros y como cerdos. Y sin embargo, sus grandes misterios no los exponía a los santos e inmaculados judíos. Si te das cuenta, la primera vez que Jesús le dice a alguien que Él es el Mesías enviado, que Él es el yo soy, se lo dice a una mujer samaritana. Y no se lo dice a un judío experimentado en la palabra de Dios. Seamos sabios en este asunto. Y no juzguemos a los demás tan rápidamente como a veces hacemos. No te olvides nunca del gran principio de Dios que enseña Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 28, que dice que Dios escoge lo necio de este mundo para avergonzar a los sabios. Que Dios escoge lo débil de este mundo para avergonzar a los fuertes. Y que Dios escoge lo vil, lo menospreciado del mundo para deshacer lo que es.
Puede ser que aquella persona que tú estés denominando como cerdo, como perro, un día Dios lo levante de tal manera que quedemos avergonzados frente a esa persona el día de mañana. Así que cuidado con los juicios que nosotros hagamos, con los juicios que nosotros hacemos. Seamos sabios. Amén. Vamos a orar en este día. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque esconde tan grandes tesoros para nosotros, Señor. Gracias por traernos tu luz a nosotros. Gracias por revelarte a través de la palabra hacia nosotros, Señor. Te bendecimos, te adoramos y te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes en este día, que nos bendigas, que nos guíes, que nos lleves hacia toda victoria y hacia toda bendición. Gracias por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana viernes, si así Dios nos lo permite, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Dios te bendiga.